Yo en los... ¿Y por qué no compartió? Por favor, me confirman si pueden ver pantalla. No, yo no puedo ver nada. Ahora sí. Listo. Bueno. Yo en los foros, ¿cierto? Y en el grupo de Teams les compartí esta ficha de la tarea 3, ¿cierto? Bueno, como veo que están un poquito eh, con la parte de empezar, ¿cierto? Es que yo sé que muchos de ustedes cogen bastantes materias y cuando uno coge tanta materia, pues sí se cuelga un poquito en el tiempo, fuera del trabajo y las otras actividades. Entonces les voy a proponer, díganme, con cuál de los ejercicios, ¿cierto? Han presentado como más dificultad. Y empezamos por ese. ¿O qué parte de GeoGebra les gustaría que les explicara más a fondo? Los escucho. Bueno, supondría que no, o no tienen duda o están más perdidos que embolatados. Bueno, vamos a hacer un repasito de la ficha, pero vamos a empezar en las partes que nos quedaron faltando, que sería el ejercicio 4, ¿cierto? Y el ejercicio 5. Venga, yo les abro acá las fichas de cálculo. Permítame un momentico. Acá, la cosa siempre estorba. Dame un momento. Y abrimos la guía del anexo 3, la tarea 3. Listo. Bueno, eh, el ejercicio 4. Función asignada derivada de orden superior. Tomamos acá a las... Bueno, entonces, el detalle. A usted le dan una función, ¿cierto? En este caso hemos escogido una función que tiene funciones trigonométricas y funciones algebraicas, ¿cierto? Y de potencia, pues no funciones normales, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que yo les recomiendo, así como están acá en los ejercicios, es pártanla. Este es un pedazo, este es otro pedazo, acá tienen un pedacito, otro. O sea, no traten de resolverlo todo de una sola, ¿cierto? De pronto, este tipo de ejercicio es el único que usted va a encontrar que inicialmente es una sola parte, ¿cierto? Pero cuando empieza a resolverlo, resulta que le van a quedar varias partes seccionadas, ¿cierto? Vámonos para el trabajo. Acá en las archivos yo les compartí el material de clase, una ficha que la pueden descargar o consultar una que esté más completa de derivadas. Siempre les recomiendo que tengan una ficha de estas a mano, porque normalmente nosotros no manejamos matemáticas todos los días, entonces nuestra memoria, digamos que no está diseñada para memorizar cosas que no usamos.
Entonces, la idea de la ficha es que ustedes tengan idea de cuáles derivadas, ¿cierto? O qué propiedades, ¿cierto? O qué reglas deben aplicar para una derivada. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de las que tendrían que usar para sus ejercicios, ¿cierto? Del ejercicio número 4. Entonces, para la primera tenemos una función exponencial y una función trigonométrica, ¿cierto? Entonces vamos a buscar una función exponencial. La podemos buscar directamente en la ficha, ¿cierto? Y hoy buscamos, a ver, ¿a qué se nos parece? Estas son todas senos. Por acá hay una exponencial, pero está solo con X, entonces busquémosla en las generales, ¿cierto? E a la f de X. Entonces va a ser la derivada de la función a la que esté elevada a la X, ¿cierto? Perdón, de la derivada que esté elevada a la E, ¿cierto? Y luego lo multiplicamos por el mismo, o sea, no hay cambios. Entonces vamos a tener que para el primer caso, vamos a tener este menos 2x y le vamos a sacar su derivada, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el mismo, listo. Luego tenemos esta función con su derivada. Entonces vamos a buscar un caso que tenga dos funciones. Entonces nos venimos para la tabla y miramos qué propiedad es esa, ¿cierto? Entonces, regla del producto. Cuando yo tengo la derivada de dos funciones, yo parto las dos funciones, derivo la primera parte, la multiplico por la segunda sin derivar y luego hago exactamente lo contrario, o sea, la función inicial sin derivar y la segunda derivada, ¿cierto? Y es una suma. Entonces, en este caso, esta función que tenemos acá, en la primera derivada se va a convertir en dos funciones, ¿cierto? Luego la vamos a volver a derivar y la derivamos. Ojo, esto nos va a dar que esta funcioncita se va a crecer, ¿cierto? Ya no va a ser un solo término, sino que con la primera van a ser dos, luego esas dos al ser de su derivada, ¿cierto? Ya se convierten en cuatro separadas, ¿cierto? Es para la tercera, podríamos esperar que pase lo mismo. Entonces, mire que no es sino una secuencia de repetir esto mismo una y otra vez, ¿cierto? O sea, después de tener la primera derivada, cogemos y aplicamos. Son dos funciones que se multiplican, entonces vamos a aplicar la regla del producto. Luego lo que nos da, que debe ser en términos de otra función, ¿cierto? Mira que acá tenemos otras dos funciones. Entonces volvemos a aplicar. Entonces acá tendríamos para la tercera derivada y para la... O sea, tercera ya tenemos este producto y este producto para la tercera. Y lo que nos debe hacer la cuarta, obviamente, producto, como vuelve y se degenera, nos van a quedar otras dos, ¿cierto? Porque este no generan más. Entonces van a tener que esta función, si no se cancela ningún término de las derivadas, ¿cierto? Va a quedar con cuatro términos. Bueno, lo mismo aplicaría para este mismo caso, ¿cierto? Es el mismo sistema. Ahora, para coseno de x a la 3, vamos a hacer lo mismo. Buscamos en nuestras derivadas, ¿cierto? Coseno de una función. En este caso, por ejemplo, x a la 3. Entonces, cogemos y aplicamos, digámoslo así, la fórmula, ¿cierto? Que va a ser el negativo de la derivada interna, o sea, en este caso f de x, y el coseno lo trabajamos como si fuera coseno normal, ¿cierto? Como si fuera de este tipo, o sea, perdón, acá, que va a ser un menos seno, obviamente con la función. Y lo hacemos unas 3 veces, o sea, para la primera, segunda y tercera derivada. Bueno, mire que no es complicado, es largo. Bueno, este caso aplica para este y acá, no, este es muy fácil, es unas potencias. Podemos expandir la potencia y la vamos reduciendo. Por ejemplo, este 2 sabemos que se va a perder para una de las derivadas, ¿cierto? Porque es una constante. Entonces la constante en va a dar 0. Ahora, este 3x al cuadrado va a permanecer para la primera derivada, para la segunda, pero para la tercera probablemente se pierda porque no tiene sino una potencia de 2. Bueno, y nos quedan logaritmos. Entonces, logaritmos hacemos el mismo sistema. Buscamos en la tabla, logaritmo de una función es la función derivada sobre la función sin derivar, ¿cierto?
En este caso sería nuestra primera derivada. Luego, esta función que nos da acá va a ser una función de coeficientes, ¿cierto? De cocientes, perdón. Entonces vamos a tener la derivada, ¿cierto? Identificamos cada término, en este caso, este f de x sería este f', ¿cierto? Y este f solo sería nuestra g de x. Listo. Entonces, son operaciones relativamente sencillas. ¿Cuál es el detalle? Que hay que hacerlas paso a paso, ¿cierto? Primero, identificar toda la primera derivada. Luego, una vez tengamos esa primera derivada, usarlo para hacer la siguiente derivada, ¿cierto? Que sería la segunda derivada de la función original. Pero solamente sería la primera derivada de esa primera derivada que ustedes ya tienen, ¿cierto? O sea, el resultado de una lo usamos para generar la siguiente. No cogemos y derivamos esto directamente 3 veces, pues no, queda un poquito enredado, un poquito complicado. Bueno, O sea, teacher, que hay que resolver primero una derivada para resolver la otra y ese resultado. sí, por ejemplo, acá en la ficha, yo les coloco, hay otra cosa, mire, yo lo primero que hago es separar por pedacitos, ¿cierto? Por partes de esa función. Yo no cojo otra función entera, sino que la divido en pedazos, ¿cierto? Entonces, ese f de x va a ser la suma, ¿cierto? De todas esas fracciones, de todas esas partes. Y lo primero que voy a hacer es derivar cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, tengo f1, ¿cierto? Que vamos a empezar con esta y la vamos a derivar, ¿cierto? Entonces nos va a dar 2. Acuerda que una potencia es el 5 baja y se resta -1, o sea que va a quedar x a la 4, ¿cierto? Multiplicado por 5. Entonces mire que se va yendo, ¿cierto? Lo mismo hicimos para f2. En este caso, porque es relativamente fácil. Miren un detalle. En la derivada segunda ya se pierde. De derivada de una constante se pierde. Entonces tienen que tener en cuenta si alguno de estos, por ejemplo, menos 7x al cuadrado. Entonces tenemos 7 que multiplica 2 y x que queda 1. Entonces tendríamos menos 14x, ya no tendríamos exponente, en la primera derivada. En la segunda derivada nos quedaría solamente el factor. Tendremos 14. Y ya para la tercera se pierde. Entonces la idea es que lo hagan paso a paso por cada por cada parte de esa función grande, ¿cierto? O sea, no cojan y hagan todo de una, sino que cojan y parten. Esta de pronto es la única que les va a generar otras funciones. ¿Por qué? Pues o sea, va a crecer. En vez de disminuir, va a crecer, pero siempre va a tener este término, ¿cierto? Este término va a permanecer. No importa lo que quede acá, ¿cierto? Porque siempre va a quedar ella misma. Lo que pasa es que se va a expandir. O sea, acá va a tener un seno de 2x. Ese seno de 2x va a pasar acá como una derivada que va a multiplicar esta función. Y a partir de ese seno de 2x va a quedar un coseno, otra vez seno, ¿cierto? Pero siempre va a quedar con este término adicional. Pero este siempre va a ser constante. Siempre va a estar en todas las derivadas. Bueno, términos como polinomios. Si el polinomio es de un grado alto, usted sabe que se va a perder en la segunda o la tercera, así como tenemos en el ejemplo, ¿cierto? En la primera dio, en la segunda se pierde. Acá, como tenemos x a la 5, esta todavía permanece, ¿cierto? Todo va reduciendo el exponente. Bueno, las de logaritmos, que es la que nos queda faltando, perdón, acá es el mismo sistema, ¿cierto? Buscan, de pronto esta, si es compleja, se les va a expandir, pues va a quedar una serie grande, ¿cierto? Una operación, pero es el mismo sistema. Usted la va reduciendo, ¿cierto? Ojos, ojos, acuerdan cuál es la primera, la segunda, ¿cierto? Y luego les tocaría, por ejemplo, en algunos casos, como en este, ¿cierto? De pronto les toca con logaritmos, pero mira que es un logaritmo muy sencillo, o sea que no va a ser la gran cosa, porque este logaritmo de x2, cuando ustedes empiecen a derivar, se van a empezar a perder cositas, ¿cierto? Se va a simplificar. Y probablemente a algún término les quede una constante o un cero, ¿cierto? Este nunca se va a perder, porque este siempre que usted derive le va a dar el mismo término multiplicado por otro factor, ¿cierto? Y ese factor que usted ya tenía se va a expandir porque recuerde que tiene una función adicional cada vez que usted deriva acá, ¿cierto?
Esto quedaría la derivada de seno de 2x por e a la seno de 2x, ¿cierto? Entonces, mire que esa primera derivada de esta función interna, lo que va a hacer es que va a crecer. En todos los demás casos, se reduce, ¿cierto? O las trigonométricas que lo que hacen es cambiar de signo una y otra vez, ¿cierto? El detalle es que esta derivada interna es la que puede hacer que esto de cero o que se reduzca. De resto, si esto fuera un valor, esto le va a dar siempre lo mismo, ¿cierto? Va a repetir una y otra vez. Porque la ficha nos dice que las derivadas de seno y coseno se mantienen. O sea, yo tengo seno, da coseno. Tengo coseno, me da seno, ¿cierto? Tengo menos seno, da coseno. Ese coseno que tiene negativo no va a dar cero, vuelve a traer seno positivo. O sea, van a estar constantemente cambiando, pero van a permanecer. Lo mismo pasa con i a la x, ¿cierto? Que es una de las derivadas que siempre va a terminar, no importa qué grado, siempre va a tener uno de la x, a menos que esto no sea, que la derivada de x no sea 1, o sea, sino que sea un valor que llegue a dar cero. En ese caso, sabemos que es con, por esta, que la derivada que nos dé interna. Bueno, eh, esta parte yo sé que suena un poquito complicada, pero es relativamente fácil, es muy operativa, no es sino repetir una, dos, tres veces lo mismo, ¿cierto? Y tener cuidado de que la operación sea correcta, o sea, cuando acá al final ustedes sumen todo, después de haber hecho todas las operaciones, ¿cierto? Ustedes suman el de la primera fracción de la función, la segunda, la tercera. Como usted no tiene sino funciones pequeñas, son relativamente cortas, no se va a expandir mucho, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta, para la primera, para la segunda y la tercera. Estos son resultados de todas estas derivaciones parciales que ustedes hicieron. Bueno, eh, dudas, preguntas, inquietudes respecto a esta primera parte. Bueno, entonces, una vez tengan todas estas operaciones, resulta que GeoGebra te permite hacer la derivada directamente, ¿cierto? Tú le puedes decir que derive o, en este caso, usar la matemática simbólica, ¿cierto? Que trae GeoGebra, lo que llamamos CAS, para hacer partes, porque en la matemática simbólica podemos usar variables que no sean X o Y o T, ¿cierto? Como la U. Y mire que está sin definir. Yo después puedo decir que U es alguna cosa, ¿cierto? Y hago la operación para reducirla. En este caso es cuando estaría haciendo, por ejemplo, en este caso la regla de la cadena, ¿cierto? Eh, la aplica para cualquiera de estas, sea que la regla de la, perdón, la regla de del producto, del cociente, de la potencia o de la cadena, ¿cierto? Cualquiera de estas la puede hacer en GeoGebra usando la matemática simbólica. Tiene que acordarse de hacer paso a paso, ir reemplazando, ¿cierto? Eh, para que no se vayan a perder. En este caso, habíamos dicho que la U iba a ser 2x, entonces la derivada de 2x nos da 2, ¿cierto? Que multiplica por la función original, ¿cierto? Nos da el 30 coseno de U y van sustituyendo, ¿cierto? Mire que aquí hicimos lo mismo, entonces tenemos la primera, luego hace lo mismo para la segunda, la tercera, la cuarta, pues las que necesiten, ¿cierto? O, y otra cosa, le pueden decir directamente a GeoGebra que las funciones que ustedes tengan, esta función, la derive una vez, la derive dos veces. ¿Para qué? Para obtener de una vez todas las derivadas, ¿cierto? La ventaja es que las gráficas y las derivadas deben coincidir con lo que ustedes, con sus resultados, con esto que ustedes obtuvieron. Esa es la forma de comprobar. Un error muy común es este, los signos, que al hacer las operaciones se equivocan en los signos. Y el otro error, que la verdad es que es por lo que pierden puntos, es esto, las operaciones matemáticas, ¿cierto? Que 60 por 2 no le dio 120, sino que le dio otro valor. O que la reducción, por ejemplo, acá cuando teníamos 5, ese 5 pasaba acá 5 sobre
100, al hacer la simplificación quedaría 1 sobre 20, de pronto no le dio 1 sobre 20, sino que dejan el 5 acá arriba, se les olvida quitarlo. Entonces, ese tipo de errores son los que le rebajan puntos, son errores operativos. Entonces, la ventaja de tener GeoGebra es que lo pueden comparar uno a uno. Si me dio lo mismo que me dio acá, está bueno, ¿cierto? No me dio lo mismo, reviso, de pronto es un error operativo, de pronto es un error de signo. Bueno, obviamente, si el error de signo se comete al inicio, y usted sigue derivando, por ejemplo, F2 lo derivó respecto de la F', ¿cierto? La primera derivada, obviamente ese error de signo se va a propagar, ¿cierto? Y lo mismo con las unidades matemáticas, ¿cierto? Cualquier errorcito de estos que se propague, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, 32, 60, acá, se va yendo. Entonces, es como la principal sugerencia. Tengan cuidado con la parte operativa, que se ve muy fácil, muy obvia, y precisamente por ser tan fácil y tan obvia, es que se equivocan, ¿cierto? O sea, no se equivocan en la parte, digámoslo, grande, sino que en esta menuda, ¿cierto? En esta parte de los valores, de los signos, cometen mucho error. Bueno, para el ejercicio, mire que acá está derivado directamente, acá no se hizo ninguna operación para hacer la derivada, sino que se derivó de una vez, ¿cierto? Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Ojo, GeoGebra muchas veces simplifica. Entonces, este 600 que aparece acá en la tercera derivada, ¿cierto? ¿Cierto? Mire que a usted no le dio, pero si usted coge 600 y lo divide por 5, perdón, acá, y lo divide por 5, ¿cierto? Sí le va a dar 120, ¿ya? Y este 3, acuerde que multiplico por acá, le quedaría menos 3 quintos. Entonces, esta parte de GeoGebra que él no hace, usted sí debe hacerla. 600 dividido 20, ¿cuánto me da? 4 dividido 20, ¿cuánto me da? ¿Cierto? Cuarta de 20, cuarta de cuarto. Entonces, esta simplificación deben hacerla o tenerla en cuenta para poder verificar que su operación sea correcta. Bueno, digámosle que no lo pongo otra vez del ajustar el ancho. Listo. En el quinto ejercicio, acá sí hay un pequeño detalle, ¿cierto? En algunos lo plantean como problema, ¿cierto? En otros, ¿cierto? Es la operación, ¿cierto? Encuentre la función dada, la función, encuentre el valor de x que maximiza f de x, o sea, cuando tenga el valor más grande, ¿cierto? Sería un máximo. Acá estamos haciendo lo mismo, pero ya es planteado como problema. Entonces, la cuestión es léelo muy bien qué nos están pidiendo, ¿cierto? Porque una cosa es que te pidan los puntos máximo y mínimo y tú sacas la operación matemáticamente, y la otra es que interpretes correctamente el problema, ¿cierto? Normalmente este problema se resuelve con máximos, mínimos y puntos de inflexión. Entonces, acá eh, está planteado como puntos de máximo, mínimo, ¿cierto? E inflexión. Pero el sistema, acá yo lo separé, ¿cierto? Como vamos a necesitar la primera derivada, la segunda o en la tercera derivada, entonces yo derivo todo de una vez, ¿cierto? Y hallo las derivadas de cada uno. Bueno, y ya usando las propiedades de máximos y mínimos, ¿cierto? Vamos a encontrar, por ejemplo, los extremos. El extremo cuando se halla, cuando f' le igualamos a 0. Esto quiere decir que tenemos las raíces, ¿cierto? Entonces hallamos la solución, obviamente, en este caso es un polinomio de cuarto grado. No siempre es fácil de encontrar las soluciones, muchas veces toca usar métodos numéricos, ¿cierto? O sea, para derivarlo lo derivé normal, pero para solucionarlo, o la otra es factorizando. En los ejercicios que usted les plantea, mire que son ejercicios pequeños, ¿cierto? No son ejercicios muy grandes. Mire que las funciones no tienen un orden alto. Entonces, normalmente en las primeras derivadas, ¿cierto? La segunda y tercera se van reduciendo. Mire que son polinomios sencillos, no es nada del otro mundo. Eso está muy trabajable.
¿cierto? No tenemos ni coseno, ni seno, ni logaritmo, ni cosas raras por así decirlo. Son funciones que son muy trabajables, casi todas son polinomios, ¿cierto? O todas son polinomios. Entonces, es muy fácil de trabajar. Bueno, luego con la segunda derivada, ¿cierto? Evaluamos en estos puntos que nos dio, en este caso ya estos dos puntos, si es mayor o menor, ¿cierto? Con esta regla, ¿cierto? De la segunda derivada, determinamos si ese punto es un máximo o un mínimo, ¿cierto? Si es menor, es un máximo. Y si es mayor, es un mínimo. Suena contra el sentido común, ¿cierto? Pero cuando se grafica, podemos apreciar esta funcionalidad que tienen para hallar los extremos y los mínimos. Ahora, el punto de inflexión que se halla con la solución de la segunda derivada, ¿cierto? En este caso, cuando vale 0, es reemplazando en los puntos, ¿cierto? En este caso, eh, esta segunda derivada nos dio que la solución de x en 2,38, o sea, la solución a este problema. Bueno, la solucionamos, ¿cierto? Acá hay un error, esto no es 3x, esto es x solo, ¿cierto? X a la 3 y x. Acá hay un pequeño error para que tengan en cuenta. Cuando lo solucionan, ahí sí reemplazan y mira si ese valor que les dio es 0, ¿cierto? Entonces, si no es 0, es porque hay un punto de inflexión en ese punto. Bueno, siempre grafiquen, porque la gráfica les permite verificar si esos puntos son correctos. Entonces, para la primera derivada, ¿cierto? Vamos a hallar las soluciones. O sea, cuando esta gráfica, esta curva, ¿cierto? Pase por 0, o sea, que sea igual a 0, en este caso dio soluciones. Y la verificamos con nuestra gráfica original, ¿cierto? O sea, con nuestra función original. Para nuestra función original, que es esta verde, vamos a ampliarla un poquitico. Entonces, nos va a dar los puntos de máxima y mínima. ¿Cuándo se dan esos puntos? Cuando la primera derivada cruce por 0, o sea, las raíces. Entonces, en esta primera raíz obtenemos la primera derivada, ¿cierto? Y obtenemos este primer punto. Entonces, este punto va a ser un máximo o un mínimo. Eso no nos lo dice la primera derivada, eso nos lo dice la segunda. Y hacemos lo mismo para el otro punto, ¿cierto? Mire que es un mínimo. Ahora, verificamos. Acá incluso nos da la primera, segunda, tercera y podemos verificar los puntos para saber si son puntos de máxima o mínima, ¿cierto? Y hacemos lo mismo para nuestra segunda derivada. Mire que cuando cruza por 0, ¿cierto? O sea, tenemos una raíz, ese punto es un punto de inflexión, ¿cierto? Obviamente nos dice que tiene que ser diferente, ¿cierto? De 0. Y ahí tenemos nuestro punto de inflexión y verificamos gráficamente que cumpla estas características. Normalmente yo en las gráficas de GeoGebra les adiciono el valor que voy a evaluar, en este caso los X, ¿cierto? X de mínimos, perdón, de máximos, de mínimos y punto de inflexión, ¿cierto? Donde deben corresponder los valores. Y verifico que sus gráficas pasen por 0, o sea, que tengan sus raíces. Y verifico esos puntos, ¿cierto? Entonces, evalúo cada punto, le coloco su valor, ¿cierto? Lo visualizo. M mayúscula para máximo, M minúscula para mínimos. Acá también le pueden cambiar el nombre, le hubieran puesto el punto mínimo, perdón, máximo y mínimo, ¿cierto? Como nombres acortados. Esta P le hubiera puesto, por ejemplo, I de inflexión, ¿cierto? Pero en realidad es que tengan la verificación. Bueno, para este problema adicional, acá les piden una cosa adicional, ¿cierto? Y es la participación que ustedes hicieron en la conferencia que se indicó en el curso. En el foro, ¿cierto? Se les compartió el enlace a la grabación, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes coloquen el nombre de la conferencia, del expositor, ¿cierto? El objetivo de la conferencia, que hagan un resumen corto, ¿cierto? Aquí mire que les está pidiendo mínimo 200 palabras y máximo 300. Word permite contar palabras, entonces eso ya es una ayuda, ¿cierto?
Ah, que me pasé, entonces empiezo a resumir más, ¿cierto? O a darle un poquito más de contexto a la idea que yo tengo. Bueno, y se presentan los pantallazos de la conferencia, ¿cierto? Obviamente, como es una grabación, ¿cierto? Para los que no pudieron asistir, ustedes cogen unas capturas de pantalla, ¿cierto? De los momentos que ustedes consideren más relevantes. Bueno, y esta información la incluyen en el trabajo, o sea, en la tarea va a incluir esto dentro de ella, no es un documento aparte, sino que es un punto más, es el sexto punto, ¿cierto? A partir de los 5 ejercicios, este sexto punto correspondiente a esto. Bueno, eh, preguntas, dudas, inquietudes, Pero yo tengo una pregunta, profe. cuéntame. Pero en el mismo caso que yo o sea, he intentado hacer ejercicios así como usted dice que lo parta, pues que por parte, y a veces haciéndolo por parte no sale el resultado que hay, haciéndolo completo sale el resultado que en GeoGebra yo siempre verifico y yo no sé por qué, o comienzo mal. No, recuerda que GeoGebra, por ejemplo, hagamos este que tenemos acá. Venga, vamos a hacer este, ¿cierto? Entonces, mira. La idea de partirlo es para simplificar, ¿cierto? O sea, es mucho más fácil coger este pedacito. Obviamente, mira que en este caso, como son todas funciones polinómicas igual a las que ustedes tienen en el ejercicio, ¿cierto? No justifica partirlos. Uno lo hace esto ¿cómo es? De corrido, completa, ¿cierto? En este caso del cuarto ejercicio, sí justifica partirlos porque, por ejemplo, esta es una polinómica, pero esta es una logarítmica. Perdón, sí, una logarítmica. Entonces, ya no es tan fácil, ya no se ve tan fácil mezclarlas, ¿cierto? En este caso, esta es impartible. ¿Por qué? Porque cada vez que yo derivo va a quedar el mismo término más otro factor que me va a multiplicar la función. Entonces, en esta no lo puedo partir, ¿cierto? Eh, esta logaritmo se parte, no hay que partir. O sea, la primera vez lo hago de una. De pronto en la segunda, que ya tengo dos funciones, me toca usar una derivada, ¿cierto? Perdón, de cocientes, o sea, de la división, ¿cierto? Pero eso depende mucho de la que tú tengas. Por ejemplo, esta de mezclar trigonométricas y polinomios, le de separarlos. A veces se confunde uno. Pero en el ejercicio 5 que ustedes tienen acá, perdón, todas estas que tienen el ejercicio 5 son funciones polinómicas, ¿cierto? No va a tener ni seno, ni coseno, ni... En este caso particular, sí recomiendo que lo hagan de corrido, ¿cierto? Porque es que es muy fácil, queda muy fácil. O sea, por ejemplo, las potencias no es sino que usted baja en el exponente y multiplica, y el exponente que queda es el mismo menos uno, ¿cierto? Se va reduciendo, 4, 3, 2. Ahora, el detalle de GeoGebra. Resulta que cuando usted deriva, ¿cierto? Él a veces no simplifica, ¿cierto? Entonces usted mira, a ver si esa simplificación. En este caso, pues, porque no daba simplificado, ¿cierto? Pero hay casos en que se reduce. Por ejemplo, como tenemos acá en las primeras, en este ejercicio de acá arriba, ¿cierto? Que acá quedaba 5 sobre 100, entonces es 1/20, entonces se va simplificando, ¿cierto? Entonces, en este caso, la idea es que usted verifique si la simplificación que hizo GeoGebra, mire que GeoGebra no me simplificó, sino que me puso el factor por fuera y me puso que es que 600. Yo miro acá mi función y por dónde diablos están los 600, no aparecen. Entonces la idea es que tengan ese detalle, que verifiquen esta simplificación. O sea, que este factor que está multiplicando todo esto, ustedes lo meten adentro y miren que simplifica, ¿cierto? A veces simplifica, a veces no. Por ejemplo, acá en este, 600 simplifica, pero 3 por un quinto no simplifica, y no que antes queda menos 3 quintos. Entonces, el detalle es, fíjase muy bien qué se simplifica y qué no, para poder comparar con GeoGebra. GeoGebra sí tiene este detalle que no simplifica, sino que te entrega todo la ecuación sin simplificar, así grande, sin hacer la operación. Pero lo mismo pasó con esta de 300, ¿cierto? Que no la simplificó. O en el caso de ustedes,
tienen que verificar si alguna de estas, como en este caso, ¿cierto? Mire que 220 sobre 81, eso no tiene simplificación de nada. Entonces, ese es como el detalle que deben tener. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Recuerden que en Teams me pueden preguntar, ¿cierto? Usted me busca en el chat de Teams y me hace la pregunta. Muchachos, una sugerencia, no solo saluden, que es que hay veces que saludan. Acuerden que esto, que en Teams es comunicación asíncrona. Si yo estoy en ese momento, les contesto, pero si no estoy, está bien que saluden, pero hagan la pregunta, o sea, hola, profe, tal cosa, y coloquen su inquietud, ¿cierto? Porque si usted me saluda, yo te lo saludo, y ahí nos vamos a quedar hasta que nos sincronicemos, cosa que es poco probable. Entonces la idea es, salude, haga su pregunta, y en el momento que pueda les contesto, ¿cierto? Sea ahí mismo, o sea un tiempo después, o al otro día, pues depende de la hora que pregunten, ¿cierto? Para que tengan en cuenta ese detalle, que es que yo he visto que me saludan, pero no me hacen la pregunta. Acuérdense que es un sistema asíncrono, o sea, no tenemos que estar al mismo tiempo. Las preguntas que usted me hacen, yo las veo y apenas vaya desocupando, las voy contestando. Bueno, John, Juliana, Juan, ¿alguna otra pregunta, inquietud? No, yo todo claro, pero yo todo claro. Mire que es que estos CIPAS son corticos, no son CIPAS muy largos. Ya es la cuestión de que ustedes hagan el ejercicio y miren qué duda les va resultando, ¿cierto? Y la otra, muchachos, es la recomendación de que traten de subir la tarea en Word, perdón, en PDF, porque me he encontrado que varios me la mandan en Word. Normalmente Word funciona, normalmente, pero algunos casos he visto que les ha puesto problemas con las ecuaciones, ¿cierto? O las deja en otro formato, por ejemplo, formato de látex, o las deja en blanco. Y como no sé qué versión de Word están trabajando, si hay alguna incompatibilidad o han tenido algún problema, ¿cierto? Les recomiendo que la conviertan a Word. Juliana, cuéntame. Profe, tengo una duda con respecto a los aportes del foro. En los aportes del foro podemos compartir, digamos, que la captura de cómo resolvimos un ejercicio, digamos que el primer ejercicio, o montamos el trabajo. ¿Qué es lo más recomendable? Eh, para mí, en la rúbrica, ¿cierto? La idea es que usted participe y comparta con sus compañeros de foro, ¿cierto? De grupo. Que lo hagas en formato de Word, en formato de PDF o en formato de captura gráfica, no tengo ningún problema con eso. El único detalle es que no lo dejen para el último día, porque es que el último día me pide, profe, que es que usted no realimenta, pero si que estás entregando a las 10 de la noche, ¿cómo te va a realimentar si se vence a las 11? Dice, profe, aliménteme, pero son las 8 de la noche del último día. Y recuerden que la realimentación, en teoría, se para 2 días antes de la entrega. Yo trato de realimentarlos lo más que puedo, pero a veces ustedes no me comparten sino hasta última hora, entonces se me juntan todos. Entonces yo trato de evacuar los que pueda, pero ¿cierto? Para que tengan en cuenta ese detalle, ¿cierto? Que si comparten a última hora, probablemente no alcance a realimentarlos. O la otra es que me pregunten directamente en Teams, ¿cierto? Como yo en Teams me mantengo prácticamente todos los días, es mucho más rápido de que si lo vea, ¿cierto? Porque en el foro me toca revisar todos los grupos que yo tengo asignados, ¿cierto? A veces empiezo por el primero, a veces empiezo por el último, como tratando de paliar el problema de la cantidad o de los que aportan. Porque incluso he tenido que muchos estudiantes me están entrando al foro, pero solo seleccionan la letra, ¿cierto? Entran el último día para decir como que entré, seleccionen la letra, que supongo que ya la tenían resuelta, pero no suben información. Los puntos se pierden es porque ustedes no hacen aportes. Yo normalmente les califico que hicieron aporte, ¿cierto?
tiene que ser que el ejercicio esté muy malo como para que no le dé los puntos, para que tengan en cuenta ese detalle. Juliana, ¿alguna otra inquietud o ya? Ya, profe, no me quedó todo claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, ya que fue un CIPAS cortico, no nos demoramos. Eh, Cualquier duda en el Teams o por correo, ¿cierto? En los foros es como, digamos, el que más se demora porque hay que revisarlos. Otro detalle, muchachos, muchos docentes en este periodo están en una capacitación, entonces puede que no le respondan tan rápido. Entonces, acuérdense, si necesitan hacerle pregunta a algún otro docente, alguna otra materia, para que tengan en cuenta ese detalle, que esta semana están casi todos en capacitación, ¿cierto? Entonces, y eso consume bastante tiempo. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces los dejo. Recuerden que la grabación se genera unos minutos después de que terminemos, o a terminarla de una vez. Listo.